¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Radio Pública que ustedes ya conocen y que nos siguen. Hoy día vamos a estar hablando acerca de prospectiva y desarrollo, es el título que le hemos puesto a este programa, y tenemos un tremendo invitado, ya un colega que trabaja en estos temas hace muchos años y también en una institución a nivel internacional. Él es Carlos Sandoval, administrador público de la Universidad de Chile, magíster en urbanismo de la Universidad de Chile también, investigador en el área de la planificación, prospectiva y desarrollo territorial del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES, de CEPAL y de las Naciones Unidas. Así que bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, un placer estar contigo hoy día. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Bueno, estamos trabajando en un seminario que se nos aproxima en octubre, ya en poquitos días, acerca de la prospectiva y como el uso de esta herramienta para la planificación y para las políticas públicas, para la gestión, etcétera, etcétera. Y antes de entrar ya en temas técnicos específicos que también les va a servir a nuestros estudiantes y a la gente que nos escucha, ¿cuál es el rol que juega la planificación y algunos instrumentos como la prospectiva para la planificación de los países, de los territorios, de las regiones, las comunas, o dependiendo, ¿no es cierto?, de la división política administrativa de cada uno de los países? Porque la gracia de poder encontrarnos con Carlos, que no solamente conoce la experiencia de nuestro país, sino que de Latinoamérica por su trabajo. Y antes de ir a la parte técnica específica, con preguntarte como colega, como administrador público, ¿cómo llegaste a trabajar esta área de la planificación, ya sea estratégica, territorial? Yo entiendo que llevas varios años ahí en CEPAL, pero ¿qué te llamó la atención o cómo llegaste? Muchas veces, a veces los trabajos son situaciones que uno no busca o a veces sí las busca. Entonces cuéntanos un poquito de tu experiencia de cómo llegaste a trabajar temas de planificación, Carlos. Perfecto. Mira, fíjate que en mi caso particular el acercamiento hacia la planificación y también la prospectiva ha sido desde el punto de vista del abordaje que me ha correspondido trabajar en temas territoriales, en los temas locales, de desarrollo regional y desarrollo también del nivel intermedio del Estado, como se conoce más específicamente. Y es desde ese punto de vista donde desde mis inicios en mi carrera profesional he estado vinculado con lo que se hace a nivel del gobierno, del Estado, en los territorios. Desde en inicios, cuando trabajé para el Banco Interamericano de Desarrollo en una evaluación de un programa del FNDR, de los créditos que se realizaban en ese momento por parte del BID, para ver el impacto que efectivamente tenían estos recursos dentro de los cambios que se esperaba a nivel territorial. Y un poco en esa lógica, siempre el cuestionamiento o la necesidad de poder encontrar que faltaba algún lineamiento o faltaban claramente definido que esos proyectos o esas iniciativas que se financiaban tenían que estar en el marco de una visión o de una planificación de un poco más de largo plazo. Y muchos de los resultados exitosos que uno observa a nivel de desarrollo territorial tienen que ver con que estos se inscriban dentro de un proceso de reflexión sobre el futuro de manera estructurada y de manera consensuada con la comunidad. Entonces, desde mi perspectiva, ha sido desde la práctica, desde observar lo necesario que es de pensar, de reflexionar sobre el futuro, que yo me he ido involucrando en los temas de planificación y en base también a observar que muchos de los problemas de la planificación a nivel territorial también se deben o se originan o son causados por una ausencia o una falta de una planificación o de una estrategia a nivel territorial, como pasa en nuestro país, donde muchas veces no tenemos un lineamiento nacional que pueda definir claramente cuáles son los objetivos, y más que nada lo que observamos son planes de gobierno o planes sectoriales que sí, eso está bien desarrollado. Entonces, por ahí ha ido como mi acercamiento desde
territorial a la ¿Y planificación. tú y luego llegaste a CEPAL o o hiciste Sí, cómo llegaste sí. a CEPAL y a Eh, trabajar justamente en planificación y territorio? Sí, en CEPAL la verdad es que yo comencé trabajando en un proyecto particular que estaba dirigido a crear la estrategia de desarrollo de Aysén. Entonces justamente me correspondió participar en el proyecto de esta estrategia y efectivamente era una de las primeras estrategias que estaba encomendada o que dirigían o que organizaba el mismo gobierno regional, porque hasta hace unos años eran el anterior Ministerio de Desarrollo y Planificación, Mideplan, que ya no existe, pero era esa institución la que realizaba las estrategias regionales a través de sus secretarios regionales ministeriales. Entonces, este era un desafío que impulsaba o que necesitaba cooperación técnica el gobierno regional y nosotros desde ILPE participamos en ese primer proyecto como un apoyo técnico. Y ahí, en terreno, digamos, viendo las necesidades y viendo las carencias de formación y de capacidades, donde empezó como la necesidad o el interés de poder profundizar en estos temas, no solamente después en Chile, sino que en otros proyectos también que hemos participado, principalmente en otros países. Y bueno, ya entrando ya en tema más técnico para los estudiantes, para quienes nos escuchan también en términos de planificación, ¿qué rol le otorgas tú y qué nivel de importancia? Yo sé que como administrador público tenemos una respuesta, pero para la gente que nos escucha, a la planificación, a los procesos de planificación para el desarrollo de un país, de un territorio. ¿Cuál es cuál es el nivel de importancia? Porque la gente dice, escucha y dice, la gente quiere mejorar su calidad de vida, necesita generalmente la inmediatez, Claro. pero la planificación tiene algo de mediano y largo plazo, Ujú. tiene procesos, tiene diagnósticos, etcétera, etcétera. Muchas veces los procesos se traban y no se logran sacar por componentes políticos, técnicos, presupuestarios, etcétera, etcétera. Pero la importancia de la planificación para el desarrollo territorial en tu experiencia y en lo que ustedes trabajan. Sí, no, y para mí, bueno, es una forma de reflexionar sobre el futuro que es completamente lógica y válida, pensándolo desde lo más simple, desde lo más como básico, en el sentido de que cualquier institución, cualquier territorio, incluso cualquier familia, cualquier persona, tiene que pensar antes de actuar. Esa es simplemente una reflexión básica en el cual se organizan a través de una reflexión sobre lo que se va a hacer, cuáles son efectivamente las prioridades y cuáles son también los recursos que se van a contar para ejercer esas prioridades. Y una cosa importante es que los procesos de planificación, independientemente de la calidad que tengan, y muchas veces no son lo perfecto que uno esperaría, pero en sí mismo tienen una relevancia a nivel especialmente territorial, porque son procesos en los cuales se genera información que muchas veces no existe dentro de los territorios. Cómo se hacen las cosas, cómo ha sido la evolución de un territorio, cuáles son sus potencialidades, sus ventajas. Entonces, solamente por el hecho de desarrollar una actividad que tiene como finalidad pensar la mejor manera de actuar en el futuro, ya tenemos un valor o tenemos una relevancia para el conocimiento que puede servir para la misma institución del Estado que participa en ella o para los privados también. Es información muy valiosa que está disponible ahí. Y el otro elemento importante es que también solamente los procesos de planificación generan un sentido de pertenencia cuando son hechos de manera participativa, generan identidad local, generan también un compromiso con las personas que están participando y también ayudan a valorar y a reconocer cuáles son los activos, los valores, los principios que rigen el actuar de un territorio, pensando en que esto no da lo mismo hacerlo de una u otra manera, sino que hay también orientaciones importantes que la comunidad puede generar también a través de ellos. Es verdad que los procesos de participación son complejos y muchas veces son costosos, pero también estos son muy valiosos
valiosos en ese sentido porque generan esa participación o ese sentido de identidad territorial. Y el otro elemento que también es importante destacar es que la planificación, especialmente cuando tiene una mirada de mediano y largo plazo, es aquel ejercicio que permite enfrentar problemas que son estructurales de un territorio, no problemas que son coyunturales ni de fácil resolución, sino que permiten orientar u organizar la reflexión sobre problemas importantes, problemas estructurales y que requieren más de un periodo de gobierno para poder ser realizados. Entonces, si no se realizan estos ejercicios de planificación, lo más probable es que no podamos enfrentar aquellos problemas que son de más difícil solución, especialmente, por ejemplo, problemas de desigualdades entre las personas y desigualdades territoriales, problemas también estructurales como falta de competitividad en muchos territorios o también problemas como envejecimiento de la población o migraciones en algunos territorios que están quedando despoblados. Entonces, ahí por lo menos esos tres elementos son como centrales e importantes, donde solo el ejercicio de planificar ya nos entrega un valor agregado para tanto el público como el privado. Y ahí hay un rol que juegan, obviamente, el gobierno, en el caso de nuestro país regional, el gobierno local y el gobierno central. Y cada uno de los países en Latinoamérica, y como a ti te toca trabajar con distintos países, no solamente en el caso de Chile, lo aborda de distintas formas y también están en distintos pies, distintas etapas. Algunos tienen más experiencia. Nosotros, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, las participaciones, de la participación ciudadana a nivel local, siempre fue emblemático el caso de Brasil, ¿no es cierto?, en algunos países, en un comienzo, luego ya se fue masificando, después vino Perú, llegó a Chile, que todavía tampoco uno puede decir que la participación ciudadana en el desarrollo de los planes, de los PLADEC o de los presupuestos participativos, que fue lo que más uno conoce en términos de desarrollo histórico en Latinoamérica, tenemos un gran desarrollo en nuestro país, pero la pregunta es cómo coopera o cómo trabaja ahí la CEPAL, donde te toca a ti trabajar con los países. ¿Los llaman, ustedes licitan, hay una suerte de cooperación? ¿Cómo se da esa forma de trabajo? Y luego específicamente cómo trabajan y con qué nivel también, porque puede ser a nivel central, a nivel más regional o federal, dependiendo de los países. Brasil, Argentina, México tiene una estructura de división territorial distinta y administración territorial distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, hay una diversidad también en Latinoamérica de las formas de los territorios y de los territorios también. Nosotros tenemos un país con zonas muy aisladas y una forma de país muy distinto. Y por ejemplo, Brasil, Perú tiene selva y sus territorios aislados son de distinta forma como la que nosotros nos imaginamos. Nuestros territorios aislados están en el extremo sur, el extremo norte o en la cordillera, pero la accesibilidad no es lo mismo que ir a la selva amazónica en Brasil o Perú o en Bolivia, que también tienen selva, o Venezuela, Ecuador, etcétera. Sí, no, efectivamente hay una diversidad enorme dentro de nuestros territorios en la región y lo que nosotros principalmente como nos vinculamos con los gobiernos tiene que con dos formas. Una es cuando somos como se solicita nuestro apoyo para alguna iniciativa en específico, y la otra modalidad es también cuando nosotros ejercimos o aplicamos algún proyecto o alguna iniciativa que es parte de nuestros convenios con donantes que le denominamos, que pueden ser la cooperación alemana, en este caso que estamos trabajando, también a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, donde hemos trabajado bastante con FAO, también con el nivel central de la sede, que es la División de Desarrollo Económico y Social de Naciones Unidas, o también con Habitat, que es una agencia especializada en los temas urbanos. Entonces, nosotros podemos trabajar desde la demanda de los países o desde también proyectos que nosotros somos los ejecutores de ellos. Lo que hemos tenido, por ejemplo, desde hace muchos años es un trabajo con la Agencia de Cooperación Española, que es AECIT, donde lo que ellos nos solicitan es que
desarrollemos un proceso de capacitación a funcionarios públicos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una convocatoria donde nosotros realizamos esa actividad de capacitación. La otra forma también en la cual abordamos el trabajo con los países es mediante la investigación. Que tenemos un programa de investigación, principalmente que es definido cada 2 años, donde desarrollamos un conjunto de documentos que después quedan disponibles para la comunidad. Y la tercera modalidad es con el ya procesos de cooperación técnica, que pueden ser por solicitud o también pueden ser por ofertas que nosotros realizamos. Y ahí principalmente lo que hemos estado haciendo es que en virtud de que somos una división de CEPAL relativamente pequeña y tenemos pocos recursos disponibles en nuestra área, es centrarnos o privilegiar el trabajo con los organismos territoriales de cada uno de esos países, como son, por ejemplo, en el caso de Chile, que es SUBDERE. En algunos otros países tienen ministerios de planificación. Entonces, a través de ello, poder canalizar un poco la formación o la generación de capacidades para que ellos puedan replicarlo en sus territorios. Pero en algunos territorios sí, nosotros por demanda o por también interés especial, trabajamos específicamente con ellos, porque es con algunos proyectos necesario tener un acercamiento mucho más específico, pero principalmente es por temas de cobertura y de ser un poco más también como eficientes o estratégicos y permitir tener una visión más general, ¿sí? En muchos países la llegada a nivel territorial, especialmente en los países que son unitarios, es a través de los ministerios centrales, en el DNP, por ejemplo, en Colombia, CEPLAN en Perú. En Brasil, por ejemplo, que existe un Ministerio de Desarrollo Territorial. Ahí hay una división, hay una unidad, una estructura clara donde nosotros podemos llegar a través de ello. Entonces tenemos multiplicidad de formas en las cuales nos acercamos también a las demandas que la gente o que los territorios especialmente requieren, los gobiernos regionales. Y en ese mismo contexto, ¿cómo trabajan ustedes? Yo sé que hay muchas herramientas, ¿no es cierto? Y metodologías que se puedan usar y uno también van cambiando en el tiempo, se van incorporando. Ustedes también son de una otra manera punta de lanza porque entregan como a través de la investigación y los documentos que ustedes generan o recomendaciones para los países, entregan ciertos manuales a veces de cómo se debe desarrollar la planificación territorial, etcétera, etcétera. ¿Cómo se incorpora hoy día la prospectiva como instrumento de planificación? Porque es algo relativamente nuevo, ¿no es cierto? No es algo que se viene usando hace mucho tiempo. ¿Cómo se incorpora y qué ventaja o cuáles son los beneficios de incorporar esta técnica, que es un poco lo que vamos a estar conversando en un seminario pronto? Efectivamente, nosotros lo que tenemos como marco de reflexión es que la prospectiva es una forma de pensar el futuro, que es una de las formas de estudios de futuro, al igual que la planificación, que las proyecciones, que las estimaciones estadísticas. Y lo que nosotros hemos estado desarrollando en los últimos años es un concepto que se denomina prospectiva para el desarrollo, que es una forma un poco más específica de reflexión sobre el futuro, que tiene ciertas características específicas. La primera de ellas es que tiene relación con el desarrollo, que es un concepto distinto a una perspectiva general, sectorial, una perspectiva tecnológica, por ejemplo. Y este concepto de desarrollo es complejo y es dinámico y también va cambiando de acuerdo a cada uno de los territorios. No hay una forma única de desarrollo. Por lo tanto, el abordaje de la perspectiva nosotros lo entendemos como de una forma sistémica, es decir, que trata de entender toda la complejidad que tiene el objeto de estudio, que en este caso es el desarrollo, por lo menos con los 3 pilares del desarrollo, que son lo económico, lo social y lo ambiental. Y esa perspectiva, esa forma de entender la perspectiva, además también nosotros consideramos de que tiene que tener elementos de una construcción colectiva del futuro, y también la anticipación
como una forma de enfrentar ese futuro, especialmente pensando en que no hay una forma única, no hay una configuración de futuro que sea determinística, sino que se construye a lo largo de la reflexión y a lo largo también de la conversación entre los distintos actores. Y el punto clave es la anticipación, porque desde nuestra perspectiva, la prospectiva tiene que tener como salida fundamental estar preparados ante el futuro y ante las distintas posibilidades que se puedan dar. Entonces, si nosotros podemos anticipar las consecuencias y las implicaciones que cada uno de esos escenarios tiene en el logro de los objetivos, estamos ayudando a una reflexión sobre cómo enfrentar las distintas posibilidades. Y la vemos como complementaria a la planificación. Ambas tienen que ir de la mano porque se potencian como dos formas de reflexión sobre el futuro. La prospectiva tiene como ya mencionaba, la anticipación y la preparación como una forma de enfrentar el futuro, pero la planificación como una disciplina diferente tiene como objetivo, en cierta manera, la eficiencia y el mejor logro del objetivo con los recursos que se ponen a disposición de estas disciplinas. Entonces, desde nuestro punto de mirada, ambas tienen que ir de la mano y comunicándose entre sí. La prospectiva entrega información para la planificación, para poder adaptar, para poder prepararse ante los distintos escenarios, y también la planificación le entrega los insumos necesarios para señalar cuáles son los objetivos que se quiere lograr. Y en la práctica, Carlos, ¿cuál ha sido su experiencia como CEPAL, estoy hablando como institución y también profesionalmente la tuya, de generar procesos de planificación incorporando perspectiva en el territorio, en Latinoamérica? Planes de desarrollo regional, federales, planificación más local, algo a nivel nacional se ha logrado, haciendo como una suerte de balance, resumen de los últimos años, qué es donde más se ocupa la herramienta? Y también yo no sé si se puede medir un nivel de eficiencia, o llamémosle así, éxito, de el incorporar esta herramienta como con mayor certeza, Claro. porque una cosa es lo económico, lo social, que ambos son ciencias sociales y son variables, pero lo incorporamos, y tú lo dijiste, el ambiental, y que está vinculado al cambio climático, y que está vinculado a los desastres naturales, al cambio de la geografía, etcétera, etcétera, que eso es muy dinámico hoy día, sobre todo en Latinoamérica, y lo vemos nosotros. Hemos tenido hoy día desastres naturales en nuestro país que no estaban pronosticados, y pasa en Latinoamérica constantemente. Entonces, ¿cuáles son? No sé si nos puedes contar algunos casos que hayan tenido de procesos de trabajo de planificación con perspectiva en Latinoamérica, y alguno que pueda llamar la atención y que puedas tú contarnos del por qué también te llama la atención o es importante. Claro. Sí, ahí tenemos nosotros una iniciativa que estamos recién terminando de trabajar, que es con el estado de Guanajuato, en México, donde ha sido interesante el proceso porque ellos nos han pedido que nosotros los apoyemos en un proceso de evaluación de su plan prospectivo de largo plazo, y que es una disciplina, que es una forma de enfrentar la reflexión sobre el futuro bien interesante, porque siempre las instituciones públicas y las personas como que tienen cierto temor cuando hablamos de evaluación, de ser como cuestionados o de encontrar resultados que muchas veces no son los que se buscaba. Entonces, son pocas las iniciativas donde uno puede observar efectivamente que se hacen ejercicios sinceros de evaluación de lo bien o lo no tan bien que se ha hecho. Entonces, nosotros apoyamos al estado de Guanajuato, que es un trabajo bien interesante, porque ellos tienen una institucionalidad a cargo de todo el proceso de planificación, un instituto estadual de planificación, el IPLANEG, que tiene como mandato desarrollar todos estos procesos de planificación de largo plazo para el Estado, es una institución pública. Entonces, ellos también necesitan o nos han pedido que
los apoyemos en todos estos procesos de cómo evaluar efectivamente un proceso de planificación de largo plazo que tenga componentes de prospectiva. Y en este caso, una de las recomendaciones o una de las iniciativas que a ellos les ha llamado la atención de poder incorporar es de que muchos de los o casi en todos los ejercicios que nosotros hemos visto de prospectiva están centrados o están como anclados a lo que realizan los órganos ejecutivos, los órganos que son a cargo de ejecutar proyectos. Y son muy pocas las iniciativas, tanto a nivel nacional como estadual o local, donde se involucran, por ejemplo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Entonces, dentro del ejercicio que está haciendo Guanajuato, por ejemplo, para el próximo plan de desarrollo, es incorporar de una forma mucho más directa lo que se está haciendo en una comisión de futuros que se está creando en el estado de Guanajuato, con una forma en la cual también se pueden incorporar la visión de todo el proceso de confección de leyes y también de evaluación que se realiza desde este poder del Estado, y el Poder Judicial también con todo el proceso de ejecución ¿Y a cuánto tiempo lo piensan? Sí, en este caso, margen. claro, el horizonte temporal es al 2040. Son un horizonte bastante largo, lo que no significa que en todo ese proceso, desde ahí que al 2040, el ejercicio se va actualizando también, se va actualizando cada periodo de gobierno, que son 6 años en el caso de México. Entonces, es un proceso dinámico y donde se van incorporando otros actores. Y otro de los desafíos que también es muy importante y que nosotros observamos en muchos países y que se deriva de lo que mencionaba en Guanajuato, es todo el proceso de cómo se institucionaliza la prospectiva dentro del quehacer de los países, que es bien complejo porque es difícil poder localizarla en alguna institución, y que esta, además de que esté localizada en una institución que es un ente rector, que también en las otras organismos del Estado esté también funcionando. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, los estados tienen sus institutos de planificación que apoyan al Ejecutivo en el desarrollo de estos planes. En el caso, por ejemplo, de Perú, existe un centro de planeación nacional, que es el CEPLAN, donde también se realiza este tipo de ejercicio y se apoya a los gobiernos regionales y las provincias para poder realizar ejercicios de prospectiva. Y principalmente lo que nosotros observamos es que por el momento la forma más visible y la forma más como frecuente en la cual se observa la planificación prospectiva está vinculada con confección de escenarios de largo plazo. Eso es por lo menos por ahora lo que observamos con mayor frecuencia, profundidad, que en otros países europeos, países como Estados Unidos, los ejercicios van como por otro lado, principalmente como más bien como exploración o estudios Delphi o análisis de tendencias. En América Latina estamos como todavía concentrados bastante en el instrumento o en la técnica de los escenarios. Lo que no es necesariamente malo, sino que lo que hay que tener bien claro es que hay muchas otras formas también de cómo nosotros podemos ir reflexionando sobre el futuro. Gracias, Carlos. Estamos aquí en Radio Pública, estamos hablando acerca de prospectiva y desarrollo específicamente, podemos decir de país, pero la verdad es que es territorio, porque hoy día el acento está puesto, no podemos decir en lo local, pero los elementos que emergen desde lo territorial, porque ahí está el elemento económico, social, cultural, ambiental, histórico, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos que respetar las culturas, respetar los territorios, que es algo que de una otra manera
ha tenido una reivindicación en los últimos años y sobre todo en Latinoamérica. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuál crees tú, por el trabajo que CEPAL viene haciendo y esta visualización de Latinoamérica, cuáles son los grandes desafíos que se encuentra en nuestro Latinoamérica en cuanto a desarrollo? Yo sé que se han incorporado mayores herramientas, instrumentos, se ha institucionalizado algunas cosas. Tú nos decías que no necesariamente se ha institucionalizado la herramienta de la prospectiva, pero ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes ven, aún en temas de planificación, incorporando prospectiva para el desarrollo de Latinoamérica? Y también contar un poco antes de iniciar el programa, tú me contabas algunas otras experiencias también en distintos países que están trabajando en Panamá y en México también. ¿Cuáles son los desafíos que quedan pendientes? Sí, fíjate que, mira, que desde CEPAL, desde hace un par de décadas, está trabajando con fuerza, es en base al principal desafío que nosotros consideramos que tiene América Latina, que está relacionado con la desigualdad. Y la desigualdad en tanto a nivel de ingresos de las personas, como también a nivel de los territorios. Los territorios que tienen un nivel de desigualdad bastante alto. América Latina no es la región más pobre del mundo, hay otras regiones que tienen indicadores peores de pobreza y de indigencia, pero sí es una de las regiones más desiguales, donde una pequeña parte de la población recibe un alto porcentaje de los ingresos y de los recursos y tiene por lo tanto el poder económico y político también. Entonces eso es bastante importante en el sentido de poder estructurar políticas que logren avanzar de a poco sobre cómo mejorar estos procesos de incorporación de mayor equidad a nivel de las personas y de los territorios. Ese, perdón, es un componente no solo económico ni productivo, sino que un componente político Así también de es. incorporación a la vida democrática de los territorios y de las personas. Así es, justamente. Y este problema de la desigualdad es complejo porque por lo general no existen como políticas que sean como tan claras de que pudieran encontrar respuestas directas sobre las intervenciones y cambiar los niveles de desigualdad es muy complejo a lo largo del tiempo, muy difícil y procesos muy lentos. Ya vemos, por ejemplo, en nuestro país que ha disminuido un poco la desigualdad, pero esto demora décadas en poder lograrse si es que se están haciendo procesos sostenidos a lo largo del tiempo. Entonces, ese es un gran tema porque deja excluida a una población enorme de los beneficios del desarrollo y al mismo tiempo que tiene problemas políticos en el sentido de sentir una sensación de segregación, de un alto porcentaje de la población, una forma en la cual se siente también explotado muchas veces y donde no se siente partícipe de procesos de participación y pueden generarse problemas sociales y problemas también muchas veces de políticos en ese sentido. Y no solamente desde ese punto de vista, sino que también la desigualdad genera consecuencias económicas, limita las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Y también, por ejemplo, a nivel territorial, la concentración se visualiza en el crecimiento de ciertos territorios de manera desorganizada y de manera también desproporcionada con respecto a otros territorios. Eso, por ejemplo, es lo que hemos visto nosotros y que se nos ha pedido por el gobierno de Panamá, que los apoyemos en una iniciativa de poder reequilibrar con ciertas estrategias el desarrollo de Panamá, que es un caso bien interesante porque toda la zona central de Panamá, que es una zona donde está el canal, es muy dinámica, tiene mucho desarrollo, está concentrada la actividad financiera, de servicios, portuarios, entonces tiene procesos bastante interesantes de desarrollo, pero toda la zona que está más alejada del canal de Panamá
tiene niveles bastante complejos de acceso a ciertos servicios y a ciertos bienes, y la población tiende a migrar a la zona central, a la zona de Ciudad de Panamá, de Colón, y eso va generando congestión, va generando un alza en los precios del suelo, en los precios también de los alimentos. Entonces tiene un proceso de desequilibrio territorial muy enorme. Se deja, por ejemplo, de producir en el campo, muchos territorios quedan abandonados porque no hay capacidad de explotarlos. Entonces, volver a generar políticas que vuelvan a reequilibrar el territorio es muy complejo cuando ya se han producido esos fenómenos, y volver atrás y poder retraer a cierta situación es un imperativo que es necesario para poder generar un nuevo impulso económico. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de iniciativas se da en muchos países de América Latina, donde se concentra mucho el desarrollo en algunas zonas y otras quedan abandonadas y quedan atrás también, y no tienen ese mismo dinamismo. Se produce el fenómeno del centralismo en todo Claro, sentido, no es sí, solo sí. político, sino que económico, etcétera. Muchas gracias, Carlos, muy interesante, no solamente, recorrimos un poquito en la región, es muy diversa, nuestro país también tiene sus complejidades, posiblemente en otra ocasión podemos hablar de Chile y de Argentina también, que son países muy parecidos en cuanto en algunos elementos, no en todo. También está el elemento del elemento participativo en el proceso de desarrollo, que es muy interesante, que también hay un gran trabajo en esas desigualdades que tú nos nombrabas. Hay una desigualdad también en los procesos de participación política, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el desarrollo del territorio. Entonces, con la educación, con el acceso a la información, con cosas tan simples como acceder a lugares urbanos no solamente para tener un producto y generar una mayor calidad de vida, sino que hasta para votar, porque está muy alejado. Entonces, el tema del desarrollo territorial es muy importante, seguir trabajándolo. Hay muchos desafíos, si bien siempre estamos hablando de ellos, pero parece que todavía hay mucho por hacer. Así que muchas gracias, Carlos Sandoval, investigador del área de planificación, prospectiva y desarrollo territorial del ILPES, CEPAL, de organismo que pertenece a las Naciones Unidas, un colega, administrador público, trabajando ahí en el desarrollo, en la planificación del territorio, tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes y encantado de poder compartir lo que sea posible de nuestra experiencia y también de ciertos casos que son muy interesantes. Cuando uno conoce la realidad de otros países, se puede dar cuenta de lo mucho que Chile ha avanzado en algunos temas, pero también lo mucho que les falta en otros puntos de vista para poder generar un desarrollo mucho más inclusivo y más solidario también. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos también en los distintos formatos que nuestro programa se entrega a la comunidad, y les dejamos invitados para los próximos programas que vamos a estar hablando también de perspectiva, de desarrollo desde otro punto de vista. Así que nos vemos pronto. Que estén muy bien.